Se me viene una imagen de mi madre con una carpeta que ella armó, donde ahí tiene fotocopia de la cédula, de parte de mi árbol genealógico, como que ella ya estaba armando algo de eso. O sea, la psicogenealogía ya empezaba a estar presente de alguna forma en mi casa, y creo que mi madre en eso tuvo mucho que ver, como para acercarme a la información o acceder a esa información. ¿Cómo llegué a la psicogenealogía? Hace muchos años, como llega la mayoría de la gente, como paciente, porque me recomendaron la técnica como muy efectiva y muy rápida para destrabar bloqueos internos que tienen que ver con el pasado y que a veces uno no identifica claramente cuando no conoce el origen. Me pasó de que en el fin del 2015 me fui de viaje a Europa y no tenía planeado ir a Polonia, pero finalmente cuando estaba allá con este amigo con el que viajé, dije, che, estamos al lado de Polonia, a mí me encantaría, mis abuelos eran polacos, mis abuelos por parte de padre. Fui a Polonia y me pasó de todo. A nivel emocional fue impresionante. De hecho, entramos a Polonia, era de noche, íbamos en un tren y yo me desperté y empecé a llorar, y a mí no es una cosa que no soy como mega llorona. Y empecé a llorar sin parar y con mucha angustia, y de repente miré el celular y decía del roaming, bienvenido a Polonia. Dije, y ahí ya empezó como un viaje en un viaje. Fue como entrar por un tubo en el tema y empezar a hablar de los nombres. Y después, ya directamente de la psicogenealogía, y ahí me colgué porque estaba muy vinculada a temas que ya había escuchado, que me había como resonado y que me habían interesado, por supuesto, como la biodecodificación y otro montón de saberes por ahí no tan hablados ni tan convencionales y bueno, me empecé a interesar, empecé a leer y después hice una entrevista sobre el tema. Me recibí de psicóloga y porque a veces cuando me preguntan a qué me dedico me es difícil explicar así a qué me dedico, porque no me identifico con un título específico. Bueno, pero pasé por la UDELAR, la Facultad de la República, la Universidad de la República de Psicología, y por otra carrera que es sexología en la SEXEX. Y después hice terapeuta de familia en sistémica, y bueno, después empecé como a integrar otras herramientas que vendrían a hablar de otros paradigmas. Psicogenealogía complementó una gran parte y que fue lo que yo viví como experiencia. Si bien yo cuando me recibo con 22 años, 23 años, tenía determinados conflictos y por eso me inclino a psicología, porque en realidad yo iba a hacer contaduría, nada que ver, pero bueno, se despertó de estas ganas de preguntas y cosas. Cuando yo coincido con la psicogenealogía, se completa impresionante, porque toda la parte de que yo podía hacer un acompañamiento y un entendimiento y todo lo demás, siempre te quedaba un algo de ¿y por qué justo y por qué a mí? Una cosa así. Y la psicogenealogía te da un poquito de herramientas como para decir, pero mirá de dónde viene y cómo. Iba a la escuela, o sea que era de edad escolar, no recuerdo cuál, pero eran los primeros años de escuela, y me acuerdo que les empecé a preguntar a mis padres todos sus apellidos, que me fueran a armar, Pola, bueno, González, los maternos. Después le dije, después, ¿cómo se llamaba tu abuela? ¿Cómo se llamaba tu abuela? Entonces lo armé en una hoja, me quedó un nombre con no sé cuántos apellidos, que yo muy contenta le decía a mis amigas, yo me llamo y me decían, ay, yo no, yo me llamo tal y tal, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo hiciste eso? Digo, porque todos tenemos eso, le decía yo, todas, buscale, preguntarle a tu madre o a tu padre y vas a ver que vos también. Pero a mí era algo como que mis amigas decían, qué raro, tantos apellidos. Pero yo los había anotado y me los sabía de memoria, o sea, lo repetía siempre. Fue como en un momento de necesidad personal, terapéutica, que surgió la idea de consultar concretamente al lauroterapeuta, y la respuesta de Lauro fue que haga el curso y después vemos si procede o si sigue con esa voluntad de necesidad de consulta personal. Y fue re importante en muchísimos aspectos lo que pasó.
En realidad me empezó a interesar la medicina china como a los 24, 25 años, por unos dolores en el ciático que yo tenía. Y a partir de ahí empecé como a estudiar y a ver los diferentes motivos por los que cada uno se enfermó. Había hecho un impasse porque habían nacido mis hijos y no había tenido tiempo de volver a estudiar y eso, y me encontré con la biodescodificación. Y bueno, contenta estoy del camino porque está muy bueno y uno puede entender muchas más cosas que el dolor. ¿Entiende? ¿Para qué sirve ese dolor? Me di cuenta que era la herramienta donde yo podría encontrar alguna forma de seguir profundizando en todo esto que yo estaba aprendiendo. Y bueno, fue cuando comencé los cursos y curiosamente lo que pasó fue que al mes de haber iniciado el nivel 1 decidí dejar el trabajo. Fue una decisión muy importante para mí, me ha movilizado muchísimo porque bueno, he amado mucho la docencia, pero a la vez necesitaba esto de decir, bueno, a partir de ahora voy a buscar una nueva forma de vivir, de comprender, de amar, de amarme a mí y de amar a los otros. Llegué a la psicogenealogía porque primero hice un curso donde había mucha gente que hablaba de psicogenealogía, claro, y a mí me empezó a interesar y un día entré a la página de Laura Alonso, que no entré precisamente por psicogenealogía, entré por el tema de obesidad. Era como que se me iban abriendo, estaba un poco más sesgada en la forma en la que entendía, la universidad me había como acercado información de lo que era la alimentación y la nutrición, pero esto fue como abrir, o sea, se me fueron abriendo como varios, se me viene esa sensación como de apertura, acceder a conocimientos que yo no los tenía, en cómo incidía la familia en lo que era la alimentación y la nutrición, y a su vez en el físico, en el cuerpo físico. Biodecodificación y psicogenealogía muchas veces se asocian, mucha gente las entiende como algo común, pero son dos técnicas diferentes, bastante diferentes. Primero que nada, psicogenealogía nace en los años 70 y biodecodificación en los años 90, con el nombre de Nueva Medicina Germánica. Hay diferentes formas de entender la biodecodificación porque diferentes autores le han puesto su marca, pero es la misma esencia: bioneuroemoción, biodecodificación, biología total, Nueva Medicina Germánica. Y básicamente la técnica de biodecodificación lo que hace es trabajar con el conjunto de dolencia, enfermedad y síntomas, en un intento por darle una comprensión acerca del sentido de una dolencia o enfermedad. En psicogenealogía lo que hacemos es entender lo transgeneracional, o sea, la herencia que traemos de nuestros antepasados y cómo nos afecta en la vida presente. Si acaso esa forma de afectarse fuera una dolencia o una enfermedad, derivamos a biodecodificación, pero no siempre vamos a trabajar junto con biodecodificación, solo cuando lo que el paciente expresa es una dolencia o enfermedad. La psicogenealogía es para mí un recurso fundamental con los pacientes. De hecho, va, o sea, no es algo que es opcional, como capaz que algunas técnicas energéticas son opcionales, o depende del momento, del aquí y ahora con el otro, pero la psicogenealogía es como el esqueleto del trabajo, para mí. Es como, a mí me sirvió como una estructura. Es como si fuese una estructura que a partir de ahí empiezo a entender los síntomas, empiezo a entender las sincronicidades, empiezo a entender las repeticiones y empiezo a entender cómo funciona el inconsciente de la persona que tengo adelante. El proceso es de a poco, al ritmo de cada uno, porque lo he comprobado capaz con los pacientes, pero además es notorio, es muy drástico el cambio. De a poco, como más rápido, pero se hace giros de 180 grados a cada rato. Está buenísimo, buenísimo. Y tiene una impronta terapéutica muy importante, porque en los cursos se va muy a fondo cada uno con lo suyo. Entonces eso es como interesante, el trabajo personal y el trabajo grupal también, porque la conexión con las otras personas
muchas veces te están como espejando o mostrando elementos determinantes para entender. Y la psicogenealogía es como que me hubiera devuelto toda la potencia interior, toda la vitalidad, toda la dinámica, toda la disposición para hacer lo que quiero hacer. Digamos que es como tener el timón de tu barco. No cambia el barco, pero cuando sopla viento puedes dirigir las velas y el rumbo correctamente. Esa es la gran diferencia. Para mí fue una gran diferencia. Me ha pasado de pacientes que atendí hace 4 años, que yo no sabía esta herramienta, y tenía como determinadas ideas, y después vuelven a los 3 años y hacemos el árbol y decimos, claro. O sea, era como que voy mucho más rápido. Y en realidad es por el recurso nuevo, ¿no? Como las mismas cosas empiezan a cobrar como un sentido más profundo. A nivel visual es fuerte, y para mí de por sí ya ilumina mucho. Porque vos de repente empezás como de alguna forma a dibujar tu historia familiar, y empezás a ver cosas y eso es muy gráfico, ¿no? Y cuando vos ves y tu abuelo en mi pozo, en mi vida, uy, mira esto, ¿no? Lo estás viendo. A veces cuando uno lo tiene en la imaginación cuesta más como ese dibujo, pero cuando vos lo pones en un papel, para mí eso ya está. El árbol genealógico es una representación gráfica del sistema familiar, que es una herramienta rápida y muy eficaz para entenderlo y para encontrar algunas cositas que están a veces ocultas o solapadas en la dinámica familiar, y que ayudan a un paciente rápidamente a salir de esos nudos, pero no es la única herramienta, ni siquiera puedo decir realmente que sea la más efectiva, sino que es una muy efectiva, pero también lo son el estudio del proyecto sentido gestacional, que es básicamente los 9 meses de concepción de un ser humano, normalmente 9 meses, un tiempo antes y un tiempo después, y la historia de vida de la persona, o sea, su biografía o su bitácora, porque ahí también se encuentran elementos que hacen a su realidad presente. Uno piensa en un bisabuelo, en un tatarabuelo, y sí, vinieron de allá, de acá, hacían esto, lo otro, pero cuando uno ve, digamos que todo armado en un mismo lugar, y nos damos cuenta que estamos integrando ese árbol, digo, realmente para mí fue así. Lo primero fue el entendimiento, ¿no? El no juzgar, y bueno, es eso, lo que aprendí. Cada uno hizo y hace lo mejor que pueda. Eso para mí fue muy aportador de la psicogenealogía. No juzgar, porque cada uno tiene una historia que lo hace ser quien es. Y para mí eso es como muy valioso. Y ayuda como a aceptar más y sacarle peso también a ciertas cosas. Que antes de repente eran como trampas o obstáculos. La percepción es otra. Pasa lo mismo, sigue pasando lo mismo, pero yo lo siento desde otro lugar y lo puedo asumir desde otro lugar. Y también los que me rodean pueden beneficiarse de eso. Empezás a entender de que todos los seres hacemos lo que podemos con las cosas que tenemos y que vivimos. Entonces ya el juicio cae, la culpa cae, el enojo por momentos cae, y uno empieza a mirar con compasión a los seres que lo rodean y a los seres que lo trajeron al mundo. Cuando aprendemos a entender el sentido y aprendemos a entender que el presente es producto de todo ese pasado y que enjuiciarlo es una mala idea porque lo que hace es robarle la dignidad al presente, empezamos a vivir primero que nada en un aquí y ahora mucho más real, más concreto, no tan dependiente de lo que pasó, sino aprovechando lo que pasó como respaldo para construir a partir de ahora lo que nosotros queremos vivir. Y al hacer ese pequeño movimiento, le estamos devolviendo la dignidad a nuestros antepasados y por ende la estamos también recibiendo nosotros mismos. Digamos que básicamente yo no puedo pretender o pedir o esperar aquello que no soy capaz de dar. Entender entonces el sentido del pasado permite darle paz, resolverlo definitivamente y no estar mirando en una dirección contraria a la cual avanzamos. Si avanzamos para adelante, porque a veces quedamos tan pendientes de lo que pasó o del pasado. Cuando uno se da cuenta que
sus antecesores hicieron mucho y que está bueno reconocerlos y honrarlos, nosotros podemos mejorar nuestra forma de vivir y a la vez dejarle a los que vienen, a los descendientes, dejarles una nueva forma también de ver las cosas, como un camino andado. Como que la psicogenealogía me iluminó un poco la idea de que no somos solo lo que hacemos desde que nacemos, sino que venimos con toda una carga invisible, que yo lo veía muy palpable en mis hijas y empecé a revisar y se abrió, ¿no? Empecé a entender cosas de mi madre, de mi abuela, de mi tía, de mis primos, desde embarazos que se interrumpieron en mi familia hasta la forma en que mi madre se vinculaba con su madre. Y alguien me dijo, lo que pasa, que si vos haces psicogenealogía vas a descubrir en tu árbol, porque también era un tema que se tocaba en ese curso, y a través del árbol llegás a tus ancestros y ahí vas a empezar a encontrar respuestas de por qué te ocurre tal y cual cosa. La base científica que le da soporte es principalmente dentro de las diferentes líneas. La compatibilidad con lo transgeneracional ya está vista y documentada suficientemente bien en medicina, como decía, en psiquiatría en particular, ni que hablar en psicoanálisis, en todas las vertientes, pero hoy día tenemos la suerte de que la mayoría de los postulados de psicogenealogía o lo que llamamos las leyes de psicogenealogía las avalan directamente neurociencias, sobre todo a través de epigenética. Claramente epigenética es el mejor fundamento para psicogenealogía, que resumidamente te diré es la ciencia que estudia la transmisión de información de una generación a otra, pero sin modificaciones directas a nivel de la cadena de ADN. Son transmisiones genéticas, pero que son datos que se acoplan a la molécula del ADN, activando o permitiendo que se expresen o que no se expresen informaciones, o sea, cualidades genéticas. Para mí es como esa herencia invisible, que no vemos pero que está y que se manifiesta siempre, aunque no seamos conscientes. Te alivia incluso la responsabilidad, porque si bien la forma de encarar nosotros psicología es hacerte cargo de tus conflictos, ahí ves que, a ver, pero yo no puedo creer haber sido tan tonta, no darme cuenta nunca, y que, pero sí, era porque, bueno, mis raíces, que vienen desde mucho, ¿no? Desde la época por la esclavitud, por la discriminación, por el destierro, por un montón de cosas, digo, claro, yo no podía tanto. Está como arraigada la idea de que ir hacia atrás es como algo nostálgico, que no está bueno, que no vale, y bueno, depende para qué y de qué forma. Si se va como para decir, bueno, ahí hay una piedrita que en el presente, ¿no? Si lo miramos como un eterno presente, que está molestando hoy. Entonces, si se va hacia atrás desde un lugar sanador y para entender, sí, definitivamente que está bueno. Y por ejemplo, he destapado muchos nudos del pasado que tenía inconclusos y que no sabía que estaban ahí. O sea, pude destaparlos, pude resolverlos y puedo ver la vida de otra forma. Una compañera de trabajo me dice siempre que yo estoy muy diferente. Yo no me doy cuenta porque como estoy adentro de mí no es difícil darme cuenta, pero sí dice que nota un cambio en mí en cuanto al relacionamiento con los demás, sobre todo. Aprovechar el pasado como herramienta. Hay una frase que es de Macmillan que dice aprovechar el pasado como trampolín y no como sofá. Y a mí me gusta esa frase porque el pasado para nosotros es como un archivo donde está la clave de para qué y por qué también el presente es como es. Por eso en psicogenealogía nos enfocamos mucho en lo ancestral y en lo anterior. Más que nada para comprender lo que está pasando hoy y poder proyectarnos mejor a un futuro más amplio, más prometedor. Yo cambié. Entonces, eso se nota. Y lo que reflejas o lo que te devuelven de la nueva forma de comportarte o vincularte es visible. Lo que sucede es que empieza a pasar esto, ¿no? Y esto se empieza como a correr y empieza a tener más vitalidad. Ese es el proceso. Eso para mí es lo más claro del proceso. Cuando empieza a agarrar más tono vital.
lo principal para mí es el cambio interior que uno va teniendo y se va transformando, ¿no? O sea, yo lo vi en mi manera de ser con las personas, en mi manera de actuar. De repente, frente a una situación, yo me desenvolvía gritando o discutiendo fuerte, y en cambio, digo, ahora logré otra cosa que es, por ejemplo, tranquila, escuchar a la persona, lo que le está pasando, no juzgar, ver si a la persona le parece que actúe mal, no discutirle, sino tratar de entender a cada uno. Ese fue mi gran cambio lo primero que se vio externamente, y yo internamente también. Los cambios más grandes tuvieron que ver con poder realmente apoderarme de mi vida y que tuviera un sentido, yo diría, de trascendencia para mí, es decir, sentir realmente que estoy en el lugar correcto, haciendo lo que quiero hacer y con un horizonte que es hacia donde quiero ir. Me hizo como ir a buscar por qué yo era de una determinada manera, básicamente, y me hizo como repensar mi vínculo con mis papás, los vínculos de mis padres con sus padres, ir a charlar con ellos de eso de repente. Como para también como limpiar, si se puede, o ver cómo actuar frente a mi hija. En realidad eso me lo hizo replantear la psicogenealogía en gran parte. Me di cuenta que el trabajo que yo venía haciendo tenía mucho que ver con lo que se esperaba de mí en mi familia. Mi familia quería que yo fuera alguien. Ya eras alguien, pero igual. Yo creo que era alguien, pero bueno, esperaban que fuera alguien importante. Entonces, yo siempre estaba exigiéndome eso, ¿no? El dejar de reclamar, dejar de exigir que sean de otra forma, como a mí me gustaría que sean mis padres o mi vínculo familiar. Tanto así en la familia, como vos me preguntabas, o sea, traías la familia en sí, pero eso hasta los amigos y hasta la pareja. Me ayudó muchísimo a conectar con la aceptación, a desarrollarla en mí. Y eso a su vez me traía más tranquilidad y a disfrutar, porque cuando no aceptás, también es como que te genera el no disfrute. Me di cuenta en el tiempo que lo que causa más dolor y más angustia es no entender por qué pasan algunas cosas. Y la psicogenealogía me ayudó a entender a mí también, como terapeuta, a mí en mi vida y a mí como ser. Es como si me haya ayudado a entender dónde están los lineamientos de por qué una persona tiene ese nombre, tiene esa profesión, elige esa pareja, tiene hijos o no tiene hijos, tiene determinada respuesta biológica en su cuerpo. Es como que me ayuda a entender todo eso. Que tú estés aquí es el encuentro de miles de personas en el tiempo sintetizado ahí. Y eso es la estructura familiar que nosotros necesitamos estudiar para entenderte. Y ahí está la clave. La clave está en que las vivencias, las experiencias, las impresiones psíquicas, emocionales y todo lo que vivieron esas personas es lo que te trae a este aquí ahora. Y ahí está también la explicación, de alguna manera solapada, de por qué necesitamos dignificar ese pasado, entenderlo y por qué no podemos juzgarlo, por qué no podemos segregarlo, por qué no podemos cortarlo, por qué no lo podemos anular, porque esa es nuestra fuente de origen. Concretamente fue que yo llegaba a 45 años con esa cura por encima, digamos, del hecho de que mi padre me había abandonado, yo no lo conocía, y en cambio con psicogenealogía, al descubrir que podía ser que no ser, empiezo a meterme en el tema de poder hacer actos simbólicos, que tampoco, si bien lo manejamos en psicología, en lo que era actos representativos y el poder descargarse toda la historia, no de esta manera pensando en la posibilidad del clan específico. Una de las formas que tenemos para abordar resoluciones o para tratar de influir sobre condicionamientos inconscientes es la realización de los actos simbólicos, que son pequeños rituales o pequeños grupos de actos ordenados que persiguen un fin específico. Y ese fin es impactar sobre el binomio dato-emoción. Es decir, pretenden cambiar una emoción asociada a una información guardada en nuestra memoria de largo plazo o bien en nuestro inconsciente, o cambiar el dato que está conectado a esa emoción. Alterar ese binomio para permitir
liberarnos de condicionamientos o cargas inconscientes. Está buenísimo porque uno realmente va transformando y lo vas viendo en el momento. O sea, es increíble como realmente esa sincronía está, de que vos haces cualquier tipo de acto simbólico que hagas y de repente al otro día o en el momento te empiezan a pasar cosas que decís, es increíble. El obtener herramientas para trabajar con esa carga que a veces tenemos y que uno muchas veces no sabe cómo manejar o cómo resolver. En ese sentido me parece que tiene mucha aplicabilidad también y resulta muy real. Yo tengo un nieto que se llama Nahuel, que hoy tiene 6 años. Cuando Nahuel nació, todo estaba bien, pero yo le notaba algo a Nahuel. Esa cosa que tenemos las abuelas, que vos decís como abuela, como experiencia de mamá, viste esas cosas, y yo le notaba algo, pero los papás no me querían escuchar, se negaban, sobre todo mi hijo se negaba mucho, pero él tenía algo, sí, tenía algo que no, para mí no, él a mí no me registraba, yo lo llamaba y no me registraba, tenía que estar al lado de él y tocarlo para que, viste, y bueno, pasó el tiempo y un día al fin terminaron confirmando lo que yo presentía que tenía, que era un niño autista. El síntoma es un portador de un mensaje. El síntoma es una especie de confesor. Es alguien que te está contando un secreto, es un aliado en realidad. Muchas veces el síntoma se trata de acallar o de apagar o de sacar del medio porque el síntoma trae dolor. O el síntoma es una molestia o el síntoma es un hábito que no agrada, pero en realidad en lugar de combatirlo, debería ser comprendido, eso es fundamental. Entonces, en el abordaje psicogenealógico, cuando se habla con el síntoma, se está hablando con el secreto detrás de algo no resuelto, o de algo no dicho, o de un excluido, o de algún conflicto que quedó haciendo ruido, algo que le falta pulir, algo que necesita ser reacomodado o reordenado. Y ese síntoma, además de ser el portador del secreto, también es la llave para la solución, porque el síntoma es preciso. El síntoma habla en un lenguaje simbólico, que es el lenguaje del inconsciente. Entonces, cuando adquirimos la herramienta que nos permite entender lo que nos está diciendo, es prácticamente como leer un manual de instrucciones e ir a acomodar la pieza exacta que está haciendo ruido, o la pieza que falta, o la que se rompió. Es así de simple en algún punto, y así de complejo también. Desde niña nunca subí a un barco, tenía 40 años, seguía teniendo miedo al barco, no me hacían ir a ningún lado en barco, prefería igual 40 horas de ómnibus y yo no sabía por qué. Y de niña recordaba sí que también lo otro que no me gustaba era subir a los ómnibus cuando la gente estaba muy sobre la puerta muy completa y yo tenía que ir como apretada. De niña lloraba y le decía a mi madre que no subía. Y bueno, entonces descubriendo y analizando el árbol familiar, bueno, me di cuenta que era yaciente de esa bisabuela, la que, hablando con mi hermana, me dijo que ella había viajado de niña de Italia en barco, ¿no? Obviamente en aquellos años, 1860 más o menos, viajar en barco meses y una niña evidentemente marcó una emoción muy fuerte, no debe haber pasado bien. A lo cual yo, sin saber, tenía ese miedo al barco que no quería subir por nada del mundo. Entonces ya no opera en un plano no consciente. Yo ya entiendo por qué sistemáticamente tengo tal tendencia. Porque esto venía o porque en tal momento fue fundamental, si no mi abuelo quizás no se escapaba de la guerra española. Entonces, esa tendencia a moverme rápido y tratarme de ir de ciertas situaciones significó vida quizás en algún momento y yo hoy, ahora cuando empiezo a parar, relajada porque no estás escapando de Franco, por ejemplo. Más. O sea, hasta los 4 años Nahuel no habló. Nada. Pero nada. Mirá que ni mamá ni papá, nada. No gritaba. No era un niño agresivo, ¿viste? Él veía televisión, se metía en su mundo con sus cosas. Resulta que yo hago el curso de psicogenealogía contigo.
Y cuando terminé el segundo nivel, no sé si te acordás, como hicimos todos, tú nos hiciste nuestro árbol. Cuando tú hiciste mi árbol en especial, yo tenía un árbol muy cargado con mucha cosa, porque yo estaba doblando y tenía lealtades muy importantes con muchos familiares míos muy directos como tías y por sobre todo mi papá, ¿no? Que de hecho de mi papá soy heredero universal. Pero era tanta la carga que tenía que vos me dijiste, tenés que hacer muchos actos para zafar de todo esto, porque vos no te podés acordar de todo, pero en mi árbol, por ejemplo, habían un asesinato, un suicidio, mi papá que tenía sus problemas porque era ludópata, un abuelo que tomaba, bueno, y yo estaba todo relacionado. Entonces tú me indicaste a mí que hiciera un acto simbólico, y el acto simbólico que a mí me indicaste fue el acto simbólico de morir, el de la muerte. Dicho esto, parece, pero no, es algo muy sencillo, pero que bien hecho aporta a tu vida de hoy. El acto simbólico es una especie de pequeña actuación o pequeño psicodrama, pero más bien individual o personal, que busca sacarnos del riel de repetición respecto a la manera de ver o de interpretar o pensar o sentir sobre una cosa. Sobre todo cuando son cosas que están muy arraigadas en nuestra memoria o en nuestros sentimientos, eso nos ayuda a poder ejecutar una acción concreta. Entonces involucra la fuerza volitiva, la fuerza de voluntad, y eso es lo que ayuda a imprimir el cambio. Es prácticamente una vivencia, porque en nuestro cerebro, digamos que hay áreas que no pueden distinguir con claridad cuando algo es real, cuando es virtual, cuando es simbólico o cuando es imaginario. Es decir, que ciertas áreas de nuestro procesamiento no pueden diferenciar si yo estoy recordando algo que sucedió, si lo estoy creando o imaginando, o si proviene de la realidad a través de los sentidos, o sea, si lo estoy percibiendo. Como no conocen esa diferencia, si yo tengo un conflicto con algo no expresado o no satisfactoriamente dicho y actúo la manera de expresarlo con la persona que tengo el conflicto, con la figura con la que tengo el asunto no dicho, imagino que se lo digo o lo actúo de alguna manera, hay algunas áreas de mi mente que van a considerar que quedó dicho, que está hecho, está resuelto, porque no logran saber si lo estoy hablando con la persona, me lo estoy imaginando o estoy recordando esa charla, pero de cualquier manera entienden que está finalmente expresado. Entonces logro paz interior a través de un pequeño acto simbólico, como puede ser ese ejemplo. Hice dos, uno de morir y otro de volver a nacer. Y el contraste fue bien evidente, porque en el de morir yo sentí un frío que me iba de acá hasta la punta de los pies, en un momento no sentí mi cuerpo. Y sentí que el despertador sonó antes, yo sentí que el despertador sonó antes, sonó en el tiempo que tenía que sonar, pero el tiempo fue muy corto, ¿no? Y sentía esa sensación de frío y de rigidez en todo el cuerpo. Estaba vestida, estaba apoyada sobre una frazada en el piso, o sea que no tenía motivos para tener fríos, pero el viaje que yo hice conmigo, sin duda, fue tal cual como si me fuera a morir. A la hora de hacerlo, voy a ver a Jaime y descubrí que lo había hecho más que bien. A mí el acto simbólico para mí, a veces una cosa tan real porque no podía parar de temblar. Temblaba y me castañetaban los dientes. Él me abrazaba y yo temblaba como... O sea, había sido muy fuerte lo que me pasó. Y bueno, me quedé con esa experiencia y me pareció muy buena y me pareció genial porque yo sentía como que había hecho bien el deber y que había cumplido con mis ancestros. Pero al otro día suena mi celular y era la mamá de Nahuel. Hola Isabel, te quieren hablar. Y del otro lado era mi nieto que me estaba diciendo, hola abuela, te amo. Y Nahuel tenía 4 años y yo nunca lo había escuchado hablar. No sé cómo explicarlo. Ese abrazo del útero, ¿no? Y lo que me pasó en que fue bien interesante, que cuando yo quise atar la bolsa desde adentro,
había un pedazo que quedaba abierto y no lo podía cerrar. Yo ya había puesto el despertador afuera con los 9 minutos. Entonces, yo insistía en cerrar la bolsa, pero no había forma de decir ese pedazo se cerraba. Y yo dije, bueno, yo empiezo el ejercicio igual. Entonces me hice un rayito adentro de la bolsa y me relajé. 9 minutos. Yo en un momento estaba con el tajo ahí, me corrí del lugar, porque sentí que de ahí tenía que alejarme. Y bueno, terminé el ejercicio, yo abrí la bolsa, salgo de la bolsa y después le pregunto a mi madre, ¿qué pasó en el embarazo conmigo? Digo, porque yo hice un ejercicio y la bolsa no la pude terminar de cerrar. Lo que pasa es que a los 2 meses de embarazo me dijeron que te había perdido. Me dijeron que te había perdido. Fui al médico porque tenía unas pérdidas y la doctora me dijo que te había perdido. Después yo no convencida de eso, fui a otro médico, que fue con el que te tuve. Después, naciste por parto normal y por todo. Y yo hice, porque eso jamás en mi vida había tenido esa información y hasta ella se había olvidado de lo que había sucedido. Entonces fue como impactante. Yo digo, pero digo, esto hay que vivirlo. No alcanza solo con que yo lo cuente, porque yo lo cuento, pero hay que vivirlo, porque lo que se siente es fantástico. A nivel personal, digo, familiar, es un movimiento que haces que es maravilloso. Me pasaron 2 situaciones muy fuertes, que una de ellas fue apenas comencé la capacitación, plasmé el árbol en un papel. Y bueno, había un ejercicio que era agradecer una cualidad positiva de cada integrante del árbol, honrarlo, dignificarlo, bueno, y lo armé hasta los 16 tatarabuelos y empecé, o sea, lo hice uno por uno con todos y bueno, justamente yo estaba distanciada de mi hermana hacía 1 año exacto, y a la cual le sentí un agradecimiento enorme porque ella había empezado a armar el árbol 10 años antes. Entonces, como que fue muy emotivo cuando llegué a ella y bueno, lo terminé y eso fue un domingo y el lunes de mañana me encuentro con mi hermana en la calle, o sea, a la vuelta de mi trabajo, porque trabajábamos cerca pero nunca nos habíamos visto. Y me encuentro con ella y bueno, fue instantáneo, ¿no? O sea, no hubo enojo ni de ella ni de mi parte, o sea, nos vimos y nos abrazamos y lloramos y para mí fue impresionante porque capaz que si me pasa eso 3 meses antes estaba todavía con el tema medio ahí, que no sabía qué hacer o cómo resolverlo y no hubiera reaccionado de esa manera. A lo que apunto es como a contribuir en el aumento de la conciencia de una persona. Y a más conciencia lo vivo como más conocimiento, más posibilidad de cambio y más libertad, ¿no? Porque el acto simbólico en realidad es un fijador de conciencia. Siempre tiene que existir primero la toma de conciencia. Cuando hay toma de conciencia, entonces hay posibilidad de cambiar un paradigma. Y el instalador de ese paradigma es el acto simbólico. Cuando vos tomás conciencia de un programa que, por ejemplo, que heredaste de tu abuela o de tu padre o de alguien, de tu clan. Antes, cuando eras inconsciente, por supuesto que no lo veías. Ahora que tomás conciencia, no es que por arte de magia lo dejas de hacer. Lo haces, pero sos consciente. Entonces, como lo ves, podés discernir. ¿No? Como que despiertan a la idea. A veces se vuelven el capullito, ¿no? Porque es mucho. Depende del caso, y depende de la madurez, y depende de todo el entorno y de un montón de cosas. Pero a través de la toma de conciencia, de ver la cosa como era, lo que me limitaba se fumó, porque lo trabajé, tomé conciencia y lo entendí. La verdadera libertad viene o se evidencia al poder elegir. Y yo puedo elegir siempre y cuando conozca las opciones. Y las opciones las conozco si tengo entendimiento. Entonces el conocimiento y el entendimiento permiten revelar las opciones y con las opciones puedo elegir. Quitar el condicionamiento inconsciente equivale a conocerse a uno mismo para saber qué opciones tengo, qué cualidades, qué debilidades, qué fortalezas, qué amenazas, qué oportunidades y entonces poder tomar lo mejor de mí
y avanzar con eso. Y trabajar, si quiero, lo que no es tan virtuoso o lo que todavía no tiene un grado de refinamiento tan logrado, interna o externamente. Siempre lo exterior va a ser espejo de lo interno. Y animarse, esto es como una gran aventura. O sea, que a veces lo pongo de ejemplo como una montaña rusa, ¿no? Para mí fue una gran montaña rusa que decía, psicogenealogía, súbete y después verás. Porque, ¿no? Y tiene sensaciones internas a veces que, te sentís como que, sí, te pasa de todo, pero es muy divertido a la vez. O sea, está el dolor y te encontrás con el dolor, te encontrás con tu sombra, te encontrás con angustia, el miedo, pero vale la pena. O sea, vale la pena porque vos sabés que después de eso es luz, o sea, lo que sigue siempre es luz. Cuando a nivel de una generación hay un conflicto, un duelo, un shock o un trauma que es imposible superar porque es muy grande o porque es recurrente, porque implica un secreto muy profundo o un dolor insoportable, entonces automáticamente el sistema de vida en el que estamos envueltos los seres humanos ayuda a que eso se alivia compactando esa información y pasándola a las generaciones que vienen después, no como un castigo ni como una especie de karma ni de condicionamiento negativo, sino como una oportunidad de aliviar a la generación que lo padece y transmitir la posibilidad a la generación siguiente de repararlo o de buscarle por lo menos un alivio, una solución favorable. Si eso no se logra, se sigue transmitiendo. Y es curioso decir que el nombre técnico de eso es papa caliente, porque es como si fuera una papa hirviendo que uno no sabe bien qué hacer y si nadie se da cuenta cómo resolverlo, dónde dejarla o qué solución darle, entonces necesariamente se transfiere. A ver, toda herramienta que te ayude a conocerte a vos y administrar tus emociones, seguro te va a hacer mejor humano y seguro vas a generar mejores vínculos y vínculos más sanos, y eso se reproduce. Vas a tener hijos que vas a estar prestando atención a otras cosas y, o sea, como que el efecto es exponencial para todas las generaciones que vengan después. Sí, seguro, sería buenísimo. Sé que hay escuelas que están como poniendo muy de a poquito, como educando emociones, están como con clases de educación emocional puntuales, ¿viste? Porque ahora hay que darle todo como un marco, matemática, historia, educación emocional y no sé. Pero da falta todavía, estaría buenísimo que lo incluyeran en el sistema educativo, seguro. Para mí lo ideal, ¿sabes qué sería? O sea, que en las escuelas hubiese una persona, un terapeuta o una persona que supiese de psicogenealogía y en las charlas con los padres, en vez de decirles actos de higiene, que se laven los dientes, que no sé qué, que les enseñen cómo funciona el árbol genealógico para que ellos entiendan como padres por qué yo tengo a este hijo y por qué mi hijo pega o por qué mi hijo tiene déficit atencional o por qué mi hijo tiene autismo, por qué mi hijo tiene esto. Se conocerían más los chiquilines, entenderían por qué son como son y les ayudaría a ser más libres de elegir lo que quieren ser. Dicen que el generoso es el que regala lo que hubiera querido para sí. Sí. Yo siempre, esa fue como mi meta de que tuve hijos, de poder darle a ellos aquello que no tuve yo. Pero es difícil porque también se dice que es difícil dar algo que uno no recibió. Entonces poder encontrar ese recurso para poder dar algo que no recibiste es difícil. Es difícil, a veces uno se encuentra en encrucijada que no sabe para dónde salir. El padre consciente va a criar conscientemente y va a nacer un niño con padres conscientes. Eso es un potencial para el desarrollo futuro del adulto, cuando ese niño sea un adulto. Porque le vas a potenciar los dones, porque no lo vas a obligar a desarrollar la lógico-matemática si no es una inteligencia que tiene exacerbada, porque vino a hacer esto, entonces no lo vas a frustrar. Si no lo vas a frustrar y lo puedes conectar con el don, el niño no va a caer en drogas, ni en depresión, ni en trastornos bipolares, ni adictivos, porque sabe para qué nació. Y sabe cuál es su fruto, o sea, ¿qué vine a dar yo? Esto. Bueno, entonces vamos a entrenarlo en esto.
La única forma de que el futuro sea próspero es que el presente sea consciente, y el presente no puede ser completo y consciente si no estoy en paz con el pasado que le dio origen. Entonces, sería bueno entender que probablemente si cada uno de nosotros se trasladara a las circunstancias reales, a su historia personal, al tiempo-espacio de cada uno de sus ancestros, en su realidad completa, ¿no? En ese cuerpo, en ese espacio-tiempo, con esas circunstancias, con esas situaciones, con esas vivencias, probablemente hubiera tomado las mismas decisiones, hubiera emprendido las mismas acciones, hubiera hecho prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué puedo juzgar de eso? ¿Qué puedo pelear de mi realidad con el pasado? Si cambio algo de eso, corro riesgo, porque en la línea de tiempo cualquier cambio del pasado podría hacerme desaparecer. Entonces, si tomo contacto real con quien soy, si estoy en condiciones de decir que realmente me amo a mí mismo, que realmente quiero lo mejor para mí, entonces tengo que aceptar todo eso sin pelear más, sin intención de cambiar ni modificar nada de eso, porque además ya sucedió y no hay manera, y solo gastaría tiempo y energía, solo alimentaría el ciclo mental que no tiene mucha utilidad. Entonces, si hago esas paces, puedo sentarme en el presente en paz. También puedo elegir, quiero estar de aquella forma o quiero vivirlas de una forma diferente y ayudar a otros también, a los que vienen. Y la libertad que te da reconocerte, reconocer tus posibilidades, tu lugar principalmente, la libertad que te da, porque vos ya sabés con conocimiento, el conocimiento te da libertad y no hay muerte. Amor en primera instancia, perdón y un gran gracias. Libertad. Que Libertad y mucho vuelo. Y eso hace que un ser pueda expresar toda su singularidad, toda su autenticidad, que pueda ser quien es, y desconozco si hay algún camino más corto a la felicidad que ese.